carta a Filemón es la última carta de las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. No es la última carta que escribió, pero sí es la última que está acomodada dentro del Nuevo Testamento. De los 27 libros que conforman el Nuevo Testamento, 27 libros inspirados por el bendito Espíritu Santo, de los 66 que tiene la Biblia, 39 del Antiguo y 27 del Nuevo Testamento, que son palabra inspirada por Dios, que ya lo hemos explicado el por qué están inspirados los del Antiguo Testamento, por cómo están acomodados. Y aunque hay algunas versiones de la Biblia que tienen más libros, es imposible poder ver la característica de ese libro y ver dónde van acomodados. Por ello tiene otra manera de acomodarse ese tipo de versiones de la Biblia. Y nosotros entendemos, comprendemos, aceptamos y creemos que la Biblia con 66 libros es la Biblia, es la palabra de Dios que ha sido inspirada por el bendito Espíritu Santo sin ningún tipo de mentalidad humana, porque está claramente acomodada, tiene claramente las características para su acomodamiento. 5 secciones en el Antiguo Testamento, 5 secciones en el Nuevo Testamento, y de esas 5 secciones, estamos viendo la tercera sección, que es las cartas paulinas, que son 13 cartas y que Filemón es la última carta en ese acomodamiento, y claramente es el apóstol Pablo quien la ha escrito. Y esta carta describe ese amor fraternal que debe haber dentro de la congregación. Es importante, es necesario que haya amor fraternal entre hermanos, porque se supone que si se tiene el pensamiento de que vamos a morar eternamente al lado de Dios como hermanos, pues entonces ese amor en el cielo debe de ser demostrado aquí en la tierra. Por ello, el amor fraternal debe de existir entre hermanos dentro de una congregación. Dice ahí en la carta a Filemón, capítulo 8, versículo al 10, esta carta solamente tiene un capítulo. No es el libro más corto de la Biblia, sino que porque tiene 25 versículos, hay otro libro que es el más corto. Pero esta carta solamente tiene un capítulo y dice el versículo 8 al versículo 10, en lo que Pablo describe como el amor fraternal que debe existir entre hermanos. Dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Ahí es donde se demuestra el amor fraternal, tanto por Onésimo, que había cometido un error con Filemón. Filemón era, digamos, la persona que tenía a cargo a Onésimo. Onésimo se entiende que tomó algo, que le robó pues a Filemón. Llega a donde está Pablo, Pablo le da el mensaje, lo convierte, le ayuda mucho, Onésimo le ayuda mucho a Pablo. Pero Pablo le dice a Onésimo que tiene que reconciliarse con Filemón, tiene que haber una buena armonía entre hermanos, tiene que ir a pedirle perdón, pero por ello le manda y lo regresa con Filemón y le da esta carta: dale esa carta. Y en esa carta Pablo le indica que a Filemón que lo reciba y que debe existir ese amor entre hermanos, que debe existir ese perdón entre hermanos. Por eso dice: te ruego por mi hijo Onésimo. Claramente está a quién se va dirigiendo Pablo. ¿La podemos actualizar esta carta? Claro que sí. Si en algún momento algún hermano se ha equivocado con otro hermano, uno puede conciliar, uno puede mediar y rogar que las dos partes lleguen a un buen arreglo y que siga la hermandad, que no se pierda ni el respeto, ni se pierda, que se dejen de hablar y todo eso que no debe de existir en la congregación. Si en una congregación hay hermanos que no se hablan, pues no hay amor fraternal. Si no hay amor fraternal, no está cumpliendo con un mandamiento de Dios. Y si no se cumple con los mandamientos de Dios, pues obviamente no se agrada a Dios. Y si no se agrada a Dios, no se tiene la gracia de Dios. Si no se tiene la gracia de Dios, pues no se tiene la vida eterna. Es algo sencillo y es algo lógico. También Pablo describe la manera precisamente de conciliar entre hermanos, cómo debe uno de conciliar cuando uno ve que hay discrepancias entre dos hermanos, que hay algún tipo de disputa, que hay algún tipo de malentendido. En ocasiones los hermanos se molestan por algún tipo de entendido y les surge un orgullo que no debe de existir, que no debe de haber, porque ese orgullo los hace que haya una división y que no se hablen. Y eso no es sano, eso no es grato para el alma de cada uno.
porque la iglesia va a continuar, esté quien esté, es la iglesia del Señor, y ni los poderes del Hades, ni los poderes del mal van a poder contra la iglesia, mucho menos algún cristiano, algún hermano que quiera causar división, pues no va a poder destruir la iglesia del Señor. Lo que va a hacer es que va a destruir su propia alma. Y Pablo describe cómo conciliar, ahí en el capítulo 1, obviamente, del versículo 11 y 12, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Una manera de conciliar es ver las cualidades de aquella persona que se ha equivocado y ver el cambio y enseñarle, mostrarle, mira, ahora ya ha cambiado, mira, ya antes era otra persona, ahora ya ha cambiado, dale la oportunidad. Es una manera de conciliar. Dice el versículo 12, el cual vuelvo a enviarte tú, pues recíbele como a mí mismo. Dice, ya no es el mismo, ya no es el mismo que llegó conmigo, ha cambiado, ha comprendido el evangelio, ha comprendido la palabra, así que recíbelo. Dale esa oportunidad de demostrarte que ha cambiado y que es otra persona. Es una manera de conciliar entre hermanos, y qué es lo que Pablo describe en esta carta. También Pablo describe la obediencia a lo que es justo, porque aún Pablo, aunque fue un gran predicador, un gran evangelista, un gran hermano que a través de su trabajo se formaron varias congregaciones, pero aún así, obviamente él enseña lo que es ser justo. Dice el versículo 13 y versículo 14, dice, yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Dice, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Es decir, yo lo puedo hacer, yo lo puedo tener aquí conmigo, pero no lo quiero hacer de esa manera. Sino no te quiero forzar de esa manera, te lo voy a enviar, y ya si tú lo recibes y concilian y llegan a un arreglo y se vuelve a restablecer esa relación, ya no como la que era antes, de esclavo a amo, ya no va a ser esa relación, sino que ahora va a ser una relación entre hermanos. Y si tú decides enviarlo nuevamente, bueno, ya va a ser tu decisión. Yo lo puedo tener aquí a mi lado, pero no quiero practicar la injusticia, no quiero hacer de esa manera, sino lo quiero hacer de una manera justa. Y Pablo también describe que en la hermandad debe superarse todo ese tipo de diferencias sociales. Dice, en la congregación no debe haber diferencias sociales, sino todos somos iguales para Dios. Dios nos ve de la misma manera, Dios no ve lo que tenemos, no ve lo que somos, Dios ve el alma. Y lo que ve en el alma es de que todos somos sus hijos, y para Dios todos somos iguales. Y una congregación no debe de haber esas diferencias sociales, de que aquel que tiene se sienta o se crea más que aquel que no tiene, hablando económicamente, hablando del conocimiento también, que aquel que tiene se sienta o se crea más que aquel que no tiene. El que tiene conocimiento es porque Dios se lo ha dado, no porque él lo haya adquirido, no es porque Dios le da ese conocimiento. Y dice ahí el versículo 16 y versículo 18, ya no como esclavo, dice, ya no lo recibas como esclavo. Dice el versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses como siempre. Dice, ya no como esclavo, es decir, que se acaben ese tipo de diferencias sociales que había entre ustedes. No ya como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Dice Pablo, ya no lo veas de la misma manera, sino velo ahora como un hermano, que así es como nos debemos de ver. Aunque muchos tengan algo, que sean de dinero, que sean conocimiento, que sean inteligentes, que tengan carrera, no debe haber ese desprecio en los que no lo tienen, sino en la hermandad, en la congregación, todos somos iguales. No hay diferencias sociales, no hay estatus sociales, sino todos somos iguales. El único estatus que tenemos es el estatus espiritual. El único estatus que tenemos es el estatus como hijos de Dios, todos parejos. Así es como vemos. Y también Pablo describe la ayuda a los hermanos. Debe uno de conciliar, sí, pero también debe uno de poner de su parte, debe uno de ayudar. Y describe la ayuda cuando dice el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Es decir, hacer algo por el hermano que puede estar en desgracia, ayudar a aquel hermano que está necesitado. Eso es lo que Pablo también describe en esta carta. Y en todo esto vemos cómo impera el amor, la justicia, la gracia, la buena armonía que debe haber en una congregación. Y es por ello que esta carta
que las cartas paulinas terminan precisamente con la carta de Filemón, porque anuncia cómo debe de ser la relación entre hermanos, cómo no debe de haber esa diferencia, cómo debe de haber ese perdón, cómo debe de haber esa ayuda, cómo debe de conciliar uno cuando uno ve que dos hermanos o dos hermanas están en una situación de que no se hablan, que están en pleito, por mencionar esa palabra, y si uno lo ve, no quedarse callado, no quedarse impávido, no quedarse inactivo, sino uno debe de accionar, uno debe de hacer algo para que las hermanas o para que los hermanos o para que los grupos que han causado división y están todavía en la misma congregación puedan conciliar y puedan seguir adelante, porque uno sabe bien que eso no les trae nada bueno para su alma y que incluso por ello pueden hasta perder la salvación, pueden perder la vida eterna, porque se empecinan, porque su orgullo humano sale a flote y porque no permiten, porque son débiles, porque no aguantan, porque no soportan lo que un hermano les ha hecho. Cuando uno, como hermano, uno debe de perdonar todas las ofensas que se le hagan a uno y mayormente pues los hermanos. Así lo describe la palabra y así describe esta carta de Pablo a Filemón, cómo debe de ser la relación entre hermanos en una congregación. Esta fue la carta número 13, la última carta del apóstol Pablo, dentro de la tercera sección que conforma el Nuevo Testamento. El día de mañana, si Dios lo permite, empezaremos con las cartas generales u personales. Dios los bendiga.